Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperemos que estén muy bien. Acá estamos con el capítulo 4 Buenas de tardes. Ensamble. Acá, ¿cómo estás, Carlos? Bien, ¿Te, bien, bien, te bien. recuperamos después de la gripe? Sí, 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 quedé recuperado, quedé bien y bueno, Bien, más o ya. menos, más como venía, Bueno, venía antes. sí, La vamos sobrellevando, ¿verdad? Un invierno medio atípico, a veces unos cambios de temperatura y los cambios de espacio, ¿verdad? A veces el aire acondicionado no es lo mejor. claro. Y no, al estar a veces en espacios no muy ventilados, dícese en algún domicilio o salón de clase, Claro. o el ómnibus, uno que toma ómnibus Ah. todos los días, el ómnibus es también a veces un tema donde... ¿Viste que nosotros nos horrorizamos ahora de... Vamos a tener que hablar más fuerte aparentemente. Sí, Sí, nos horrorizamos de algunas cosas que ocurrían en el pasado. Como por ejemplo, vas a la fortaleza de Santa Teresa y te encontrás con que la gente tenía un baño sí, y en el baño tiraba todo para afuera de la sí, fortaleza en sí, los sí, sí. muros, ¿no? Y eso nos parece a nosotros una cosa espantosamente antihigiénica y En fea y mala. los castillos pasaba igual, Y, ¿no? y la gente tiraba sus desperdicios a la calle. Sí, 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 claro. Hace no tanto tiempo en ciudades. Y eso nos parecía a nosotros una cosa horrible. Yo pienso que dentro de 100, 150, 200 años, cuando les parezcan cosas horribles de nosotros, una de las cosas que les va a parecer antihigiénica es que estemos todos juntos en una habitación respirando el mismo aire y Claro. sin recambio, ¿no? Esto tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? ¿Tiene relación o Aunque no? usted no lo crea, tiene relación. Porque ¿De qué una... vamos a hablar hoy? A ver, eh, vamos a hablar de, en primer lugar, de la realidad de Tenochtitlán, ajá. la ciudad capital de la Confederación Azteca. Los aztecas eran una confederación de pueblos eh, que también tenían pueblos amistados, pero tenían algunos que otros pueblos enemistados con ellos. A Eh, ver, vamos al concepto de confederación de pueblos, ¿no? eh, eh, Bien, si bien la ciudad de Tenochtitlán funcionaba como una capital de imperio, eran varios grupos o poblados que formaban la Confederación de Azteca, ¿verdad? Mm. Como y no un imperio tan centralizado como por ejemplo era el Tahuantinsuyo. Ajá. Eso tiene mucha relación con lo económico y comercial también, y bueno, aparece en el libro que vamos a comentar hoy, ¿verdad? Porque hay una actividad muy importante que se desarrolla económicamente en esa confederación azteca, que es el comercio a larga distancia. Y ahí está la diferencia con el imperio inca también, Ajá. porque el comercio a larga distancia potenció la figura de los pochtecas, los Ajá. comerciantes dedicados a esa actividad económica y que entrelazaban toda esa confederación Vamos. azteca. En el imperio incaico, Ajá. Eso te iba a en preguntar. el imperio incaico el comercio a larga distancia prácticamente que no existía. Se intercambiaban cosas en las huacas, Ajá. que eran... Y eh, entonces los que y el- cultivaban y cosechaban el- dejaban todo, quedaba todo ahí. exacto. Este, una confederación es, pongamos por caso, estados independientes o pueblos independientes, pero que se reúnen Para o o se para para, defender ahí o está. para defenderse o para tomar alguna decisión en conjunto, pero sobre todo para defenderse. Ujú. Y en relación al comercio, tenían mucha más variación, me imagino, los aztecas que los incas, entonces, ¿no? ¿A qué Eh, se debe eso? ¿A la geografía, por ejemplo? no, sí, también, ¿verdad? Y justamente en Tenochtitlán el comercio fue muy importante y tenían una interesante forma de tributar distinta a la de los incas, que, por ejemplo, el tejido en los aztecas y en Tenochtitlán el tejido era una fuente importante de tributo. Ujú. ¿Ah? Mientras que en el imperio incaico el tributo era la mitad incaica y era el trabajo en la agricultura, Claro. sobre todo, ¿verdad? Ujú. Es El decir, las trabajo personas debían poner parte de su tiempo trabajando. Las trabajar. tres, las tres tierras, la de la comunidad, la de la Ailú, la del Inca y la parcela Propia, digamos. propia, ¿verdad? Ujú. La parcela propia. ¿Y por qué la limpieza de los lugares? Porque, bueno, ando con un libro que se llama, es de José Luis Rojas, se llama México, Tenochtitlán, Economía y Sociedad en el siglo XVI, Ajá. que es el libro, es A mostrarlo, ver, lo vamos a es mostrar
acá una Con- lindísima edición Sí, del Fondo de Cultura Económica. Esta editorial es una maravilla, ¿no? sí, sí, ya hemos hablado de ella. Antropólogo, arqueólogo, es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Ajá, todavía vive, nació en 1958 y es miembro correspondiente extranjero de la Academia Mexicana de Historia, ¿verdad? ajá. Y tiene varias cosas escritas sobre los aztecas y sobre todo sobre Tenochtitlán y bueno, y la parte económica, social, ¿verdad? Cosas verdaderamente importantes y hace un estudio de Tenochtitlán en el mismo momento que llegan los españoles y tienen sus primeras impresiones. Recordemos que Hernán Cortés llega a Tenochtitlán en 1519, Ujú. por ahí por noviembre de 1519, y junto con él llega un historiador de Indias muy importante que es Bernard Díaz del Castillo, ¿verdad? Exacto. Que hace una crónica muy importante. En la crónica abunda mucho, por ejemplo, temas como de los sacrificios, todo ese tipo de cosas, pero hay una interesante crónica sobre la magnitud urbanística de Tenochtitlán que la compara con Sevilla, con Córdoba, ¿verdad? Habla de su mercado, de sus ferias y dice algunas cuestiones importantes sobre Tenochtitlán, por ejemplo, que es una ciudad limpia. Ajá. Ah, qué interesante, Es ¿no? una, era una Que ciudad las europeas no lo eran no, tanto. no eran tantos. Y ahí, mientras yo revisaba para armar el ensamble, recordaba algunas clases que tuve en el IPA del curso de la Europa medieval. Y allí la profesora fue con un libro que yo después lo compré, lo leí y vi la película, que es una novela histórica, se llama El médico, de Ajá. Nolan Gordon, donde hay una descripción muy detallada de Londres. Ah, Que eh, sería un una, chiquero una prácticamente. placa, ¿verdad? Claro. O Este, sea, y nos encontramos con que viene un español, llega a Tenochtitlán, no solo la compara con Sevilla y con Córdoba por su tamaño, sino que se arriesga a decir cosas muy interesantes sobre Tenochtitlán. Primero que era limpia, ¿verdad? este es Bernal Díaz del Castillo, Bernal ¿no? Díaz Castillo. Segundo, que no había mendigos en la ciudad. En la ciudad. No había, por decirlo de alguna manera, para que se entienda, no había gente en situación de calle. Ahí está, ni gente pidiendo, Ni ni gente pidiendo, nada de eso, ¿verdad? pasando necesidades Eh, de ese tipo, ¿no? exacto, ¿verdad? Y que bueno, que también había cierto orden que se seguía en la ciudad y ciertas conductas que se penalizaban, se controlaban. Y había, por supuesto, había algunas ofertas de diversión un poco viciosas que también le llamaban un poco la atención a los Por aztecas. ejemplo, a ver si... La prostitución, por Ajá. ejemplo. ¿Ah? La prostitución. Eso le sirve a este historiador, a José Luis de Rojas, por ejemplo, para establecer con buen criterio que había una moneda, había moneda en Tenochtitlán. La moneda era nada más y nada menos que los granos de cacao. De cacao. De Ah, chocolate. el chocolate, El los granos de chocolate. cacao. La moneda que se tenía en Tenochtitlán eran los granos de cacao. Y por ejemplo, según los estudios de José Luis Rojas, establecía que el servicio de una prostituta costaba entre 8 y 10 granos Granos de cacao, que de después cacao. me imagino que tostarían o molerían Exacto, o el proceso exacto. que sea Claro. para convertir en chocolate. O Chocolate cacao, amargo. amargo, ¿verdad? Amargo, por supuesto. Amargo. El chocolate que nosotros consumimos es todo menos chocolate, Menos cacao. menos cacao. Una pregunta, Charlie. Vos dijiste algunas. Una pregunta, no simplemente una observación. Dijiste algunos pasatiempos o ofertas de diversiones, dijiste más viciosas. Viciosas para el español que llegaba en aquel momento, sin duda. Hoy Sí. por hoy estamos hablando de un trabajo que incluso Sí, sí, en sí. países como el nuestro tiene su regulación e incluso su sindicato y su organización y es una forma del trabajo, ¿no? Sí. Pero claro, los españoles llegaban Sí, el en problema estas es, fechas mirá, se encontraban con eso y claro, era... pecados por todos lados, me Sí, imagino. porque aparte había una peculiaridad. Gran parte de la población de Tenochtitlán no trabajaba en tareas productivas vinculadas sobre todo a la agricultura, ¿verdad? Ajá. O al comercio, sino que había población que era en parte a veces
un poco ociosa o estaba en cuestiones religiosas o en otro tipo de actividades y no necesariamente, en el transporte de mercaderías y comercio y no necesariamente en actividades de tipo... ¿Y quiénes eh, trabajaban por ellos que no trabajaban entonces? bueno, miren, dice de Rojas que la iniciativa privada en Tenochtitlán era una cosa muy rara. Ajá. O Ah, sea, no, liberalismo no. la iniciativa privada, o sea, las labores de iniciativa privada y las obras de cuestión privada en la ciudad de Tenochtitlán eran muy... Sobre todo las dirigía el Tlatoani, ¿verdad? El Tlatoani. Lo otro importante es que también Tenochtitlán estaba eh, dividida, organizada en lo que se conoce como calpuli, Ajá, que los españoles llamaron barrios. ajá. Y en realidad son como comunidades con un antepasado común, no son más bien como el Ayllu incaico, pero tiene cierto sentido. Había determinados calpuli, los españoles identificaron mucho más. Las estimaciones van de 78 a 118, 120 calpuli. Barrios, entre comillas, Barrios pero que llamaron los españoles. Barrios le llamaron los españoles, ¿verdad? estamos hablando de una ciudad enorme Sí, para las dimensiones de la época. 250.000 habitantes. Ajá. 250. Mucho más grande que San José, por ejemplo, como 5 veces San José, si consideramos que San José puede La llegar a cual, tener... la cual además estaba físicamente organizada en lo que se conoce como chinampas. Y la agricultura que son islotes, ¿verdad? Porque Claro, era un lago, era ¿verdad? un lago. El- Es una el- zona baja. Usted estuvo allí, así que puede Bueno, decir. ahora es todo seco, ¿no? Ahora desde aquel tiempo, porque se drenaron se drenó el agua y es como estar en cualquier lado, pero uno reconoce que ahí hay una historia acuática, digamos, ¿no? Y por supuesto, había zonas con chinampas y zonas residenciales sin chinampas y por supuesto había alguna diferencia residencial también en las viviendas, ¿verdad? O sea, había Eh, barrios de una clase exacto, sí, 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 sí. Lo otro importante es que, por ejemplo, cuestiones como el aseo y el baño era moneda corriente en la población de Tenochtitlán, ¿verdad? o sea, se bañaban, Es- se higienizaban. exacto, ¿verdad? Eso era un punto importantísimo, ¿verdad? Eh, Los españoles no tanto, me da la impresión, ¿no? Digo, tantos días en el mar, no lo sé, sí, sí. pero bueno. Bueno, había otras cuestiones, por ejemplo, eh, practicaban el aborto, por ejemplo, ¿verdad? Ajá. Era algo muy... O sea, la reproducción estaba eh, de alguna manera controlada. Sí. Ujú. Los datos bueno, como te decía, solo el 50% de los varones ejercía alguna actividad de tipo laboral, pero las mujeres también ejercían actividades laborales. Se destacaban, por ejemplo, en la medicina, Ajá, y ahí tenemos el caso de las parturientas, ajá. ¿ah? Porque se consideraba que uno de los momentos cúlmines de la vida de las personas y sobre todo de la familia de la mujer era el parto, El ¿no? parto. Y el nacimiento de una nueva persona. Entonces el oficio medicinal de parturienta era muy importante. También alguna podía llegar a ser sacerdotisa, ¿verdad? Bueno, la medicina con lo sacerdotal, el chamanismo podía estar... Tiene, sí. eso no estaba presente en la cultura europea, ¿no? No. Bueno, Digo por marcar el contraste, ¿no? bueno, de la que las hay, las hay. Bueno, Sí, bueno, por supuesto, de que estaban las hay, las hay. las brujas por ahí. Está. Pero también lo único que la mujer no cumplía funciones, que es una cosa muy importante, ¿verdad? En cuestiones de corte político. Ujú. Era el espacio en el cual la mujer allí no estaba desenvuelta en su actividad. Ujú. Existían archivos en Tenochtitlán, había bibliotecas, ¿ah? Y había centros educativos. Por lo tanto, habría un sistema de escritura, Posiblemente, sí, 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 sí. El aula era el Nahual, ¿verdad? claro. Pero bueno, y había centros educativos, algunos, el Calmecap, algunos, y el Calmecap y el, no recuerdo ahora el otro, pero uno era para una clase un poco más acomodada, pudiente, donde
era más severo que el que era para los más humildes, Ajá. porque allí se enseñaba parte de la moral mixteca, ¿ah? Eh, cuestiones sobre aspectos bélicos, la guerra, ¿verdad? Y se llevaba una vida en esos camelcán, o se llevaba una vida de austeridad, Monástica, casi monástica. Había castigos si te salías de la regla, te castigaban, ¿verdad? Había una especie de voto de silencio en algún momento también, ¿verdad? Ahora, esto que estás diciendo es muy llamativo porque se ve que hay una voluntad en el ser humano, en la religión, sobre todo en el aspecto espiritual, del recogimiento en grupo, en silencio, bajo, porque están las reglas benedictinas, están las reglas de tantas congregaciones, pero eso también se dio en la India, se dio en China, se dio en Japón, o sea que parece ser un movimiento natural del ser humano. Después capaz que en algún momento nos da para investigar por ahí, pero no deja de ser curioso, porque si mal no recuerdo, los incas Sí. también tenían sus agrupaciones sacerdotales y, por ejemplo, tenían Y femeninas también. esta comunidad de las vírgenes del sol. Las aclas. Exacto. Exacto. Y ellas estaban aisladas allí y eran como monjas de clausura, digamos. Sí, 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 Sería lo correlativo en lo español. Pero bueno, eso lo prometemos como tema después para otro momento, ¿no? Exacto. También había esclavitud entre los esclavos, entre los aztecas, ¿verdad? Mira. Había esclavitud. El vocablo que se establecía para el esclavo azteca era el de tlacotín, Ajá. que quería decir mitad o medianía. Ajá. O sea, a la persona a la cual le recaía la condición de esclavo era como una persona que no era completa. Completo. Entonces estaba sobre él una medianía o una Ajá. mitad. Y había diversas formas de convertirse en esclavo. ¿Ah? Las deudas, ¿ah? Igual que los griegos. Las deudas, la venta de sí mismo o de sus hijos hacia un masewali, que es un servidor, para librarse de la miseria. Ajá. O sea, Eh, ellos no podían venderse a sí mismos. Sí, 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 se vendían a sí mismos. Se vendían como esclavos. O sea, tú estabas en una situación de miseria económica y te vendías como esclavo a otra persona. Si al tiempo tú juntabas el dinero, Podías rescatarte. pagándole a la persona lo que él había pagado, podías rescatarte. Ujú. Si tú te vendías a una persona, pero ahí cambiabas de dueño, ya ahí no podías rescatarte. O sea, si te vendían. Si el dueño, si tu amo te vendía a otro, no podías rescatarte. También, Sí, pero, a ver, yo me imagino como estaba yendo producto de la imaginación los líos que habría cuando te faltaban 100 pesos para rescatarte a vos mismo y decidían venderte. Piénsenlo en chocolate, piénsenlo en cacao. En cacao, bueno, ahí está, En faltaban cacao. 20 granos de cacao y no te podías comprar y te vendían, justo ahí, ¿no? Después, la esclavitud también estaba como pena impuesta por la comisión de un delito, bueno, por ser capturado en una situación de guerra, ¿verdad? De hecho, tenían muchos esclavos de los pueblos de alrededor. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Todos sabemos la enemistad con los Tlaxcala, ¿verdad? O sea, Que son de los que se vale Cortés exacto. para invadir, ¿no? Y bueno, y su lengua, su intérprete, la Malinche. La Malinche. Todo, yo trabajo en clase la poesía de Gabino Palomares. Ajá. Maldición de Malinche. Maldición de Malinche, que es musicalizada Por los Zucará. por los Zucará, ¿verdad? Ujú. Por los Zucará. Bueno, la esclavitud se utilizaba en el trabajo agrícola, en el transporte, en el servicio doméstico, ¿verdad? Había un servicio doméstico, muchas mujeres se dedicaban al servicio doméstico, ¿verdad? Porque había una clase nobiliaria que demandaba de ese servicio doméstico también. Bueno, Lo que estás contando es una sociedad bastante parecida, si no te digo a hoy en día, por el tema de la esclavitud, aunque hay muchas formas de esclavitud que podríamos discutir si no son esclavitud sí. hoy por hoy, pero sí bastante parecida en todo caso a las europeas de la época. Bueno, allí aparece, hay un autor que no me sale si es el nombre Thompson, no quiero tirar fruta, pero se hace mucha referencia a él cuando se habla de los mayas como los griegos antiguos y los aztecas como los romanos antiguos, ¿verdad? Entonces hay que salvar Muchísimas distancias. Sí, eso es con mucha pinza, ¿verdad? Claro. Eso es
una apreciación que yo no estaría muy de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, yo considero que los mayas tenían un mundo científico en algunos aspectos superior A los griegos. al greco romano, ¿verdad? Pero está, esas son apreciaciones Por la mías. observación, sobre todo, de Sí, las estrellas. esas son apreciaciones mías, ¿verdad? También, viendo un poco bueno, había servicios religiosos, bueno, eh, había aspectos importantes en ese punto, ¿verdad? Un punto muy importante era el transporte, la administración del comercio, el transporte y el servicio de mantenimiento de la ciudad. Había mucha de la mano de obra empleada estaba en el servicio de mantenimiento de la ciudad, que era el que empleaba gran parte de la población activa, ¿verdad? Eh, los sectores de producción también tenían sus días de fiestas, se participaba activamente en todo eso, ¿verdad? Y había, mire, los oficios que había, ¿verdad? Los oficios, ¿Qué hacían los ah, aztecas? había carpinteros, petateros, canteros, ¿verdad? Y había servicios artesanales, y a mí me llamó mucho la atención uno, ¿verdad? Que en el momento que leí el libro no me llamó mucho, pero cuando vi el resumen para armar el ensamble, que era un servicio artesanal que era el armador de mosaico de plumas. A la fresca. Eh, Mosaico de plumas ya me suena a una cosa bueno, rarísima. el mosaico de plumas, que es, bueno, Un adorno típico. un adorno típico del momento, yo supongo que las aves de corral serían muy importantes, como también en alguna otra parte de América. Y bueno, Me imagino un pavo real, ¿verdad? sí, el carnaval de Río casi, me imagino. Bueno, el armador de mosaico de plumas era había orfebrería, plumería. La plumería era muy importante. Se trabajaba con piedras preciosas y semipreciosas también, ¿verdad? Una pregunta, ¿esas mismas piedras eran del mismo valor para los europeos? O sea, las piedras valorizadas por los aztecas. Los europeos querían oro y plata. Oro y plata, porque después el Vieron resto- eso, se les llamó la atención, ¿verdad? Pero ellos buscaban, lo que los movía era el oro y la plata, ¿verdad? Y bueno, eso. Y después empezaron con la cuestión del pillaje, ¿verdad? Y bueno, se llevaron, o sea, el esplendor de algunas cuestiones que nosotros nos maravillamos del mundo europeo se hizo acá. se hizo con esos recursos, ¿verdad? Eh, ahora sí, las escuelas para los alumnos de familias pudientes, los que seguían la parte espiritual, militar y religiosa, era el Calmecac. Las escuelas para los de las familias más humildes era el Telpolcali. Pero había también, y esto me trae a colación, un famoso consejo que hay de un escriba egipcio a su hijo. Generalmente había consejos de los mayores, está testimoniado consejos para que los hijos siguieran lo más que pudieran dentro de las escuelas educativas y se formaran, ¿verdad? Si bien había archivos, había libros, había sistema de escritura, de Rojas dice que no era muy extendida la costumbre de que supieran conocer los códigos de comunicación, ¿verdad? Yo trabajo en clase con los chiquitos, ahora de séptimo, de primero, hay un famoso consejo de un escriba a su hijo, de que, bueno, de que no que siguiera el oficio de escriba, porque si no lo hacía, podía terminar con algunos otros oficios que eran de sectores más bien no privilegiados, como el peluquero, el picapedrero, ¿verdad? O sea que ya en aquellas civilizaciones la educación y la disposición de los oficios ya estaba como parcelada, ¿no? Exactamente. Lo otro importante es que también había en los calpuli, había ancianos que reclutaban personas jóvenes y las formaban, y esos mismos ancianos eran los que se encargaban de arreglar los matrimonios. Mientras vos estás comentando esto, yo voy viendo los mensajes que tenemos los mismos, un montón. Los mismos ancianos, la mayoría de los matrimonios o de la formación de parejas jóvenes en Tenochtitlán
eran arregladas por los ancianos, ¿verdad? Como en todos lados. Bueno, Me parece. no, bueno, hoy no pasa eso en nuestro mundo occidental. No, O sea, hoy no, sí, pero en aquella época. sí, sí, sí. Déjame saludar a algunos, por ejemplo, Oscar Gilardoni, colega nuestro, docente y además una persona relacionada con la historia que nos manda un mensaje desde Soriano. Mercedes González, que también es una de nuestras televidentes, bueno, no sé cómo llamarle, bueno, televidente podría ser, porque Bueno, tele quiere decir lejos y vidente es los que nos ven desde lejos. Mariel Silva, colega y además compañera de estudios en algún momento. Ella está en Florida. Bueno, Silvia Yorca, por supuesto, una maestra, inspectora de toda la vida. hay algunos La compañeros. mamá del querido Manuel, ajedrecista. Sí, Y Yolanda Echeverry, sí. ¿sí? Eva, así que bueno, un Hay gente que nos saludo escribe que ve para igual. todos. Y sí, Hay- que están mirando. o obvio. ve algunos minutos y da alguna impresión. Eso me ha llegado. Sebastián Rodríguez Pino, el maestro también. Tenemos pila de docentes acá en la vuelta. Célica Carrizo también. Ilse. Bien, Le mandamos bien. un beso grande a Ilse. Bueno, hay gente que se ve que no tiene otro entretenimiento que nosotros con el entretenimiento y algo de que podríamos llamarle conocimiento, ¿no? Esto de Comentario, esto es, repetimos como siempre, no es no es lo riguroso de un salón de clase, Exacto. ni de una conferencia académica, no es eso, es una yo lo que hago es comentar cosas que leo, ¿verdad? Digo, Pero que son muy interesantes porque uno se imagina los aztecas, o sea, esta parte de los aztecas evidentemente es muy rica para la investigación, porque cuando uno llega a los aztecas, lo que encuentra, lo primero que ve es el horror que causaban, y mismo lo cuentan los cronistas, Bernal Díaz Castillo insiste con los sacrificios. de los ¿no? sacrificios. Sí, A cada lugar que pasan encuentran una construcción, un templo, algo, y un sacrificio, o cuerpos sacrificados. Bueno, pero Este, mira, una práctica que tenían, si serían, porque la parte de la medicina y la sanidad era importantísima para los aztecas, a tal punto que se preocupaban por cremar casi siempre los cuerpos, ajá, evitando con eso la proliferación de enfermedades. ajá, O sea, el enterramiento era una cosa muy extraña, generalmente los cuerpos de los muertos los cremaban. ajá. Ah, Claro, eso iría en contra, le llamaría la atención a Bernal Díaz del Castillo también, claro. porque desde el catolicismo el enterramiento es la forma del cuerpo La cremación muerto, es ¿no? una cosa que hoy en nuestro mundo está de Hoy, moda. sí, pero Está de moda. recuerden los que son católicos que la cremación no es lo sugerido por la iglesia, ¿no? Digo esto para que todo el mundo tenga claro que hay cosas que aún hoy la religión sigue como mandatando, ¿no? En este caso, yo lo que recuerdo o lo que me parece a mí es que todos tenemos presente Apocalipto, por ejemplo. La Sí, película, la película. que está, digo porque eso a nivel general se conoció, pero si uno lee las crónicas de Bernal Díaz del Castillo o las de Cortés, porque Cortés también escribió, al estilo de Julio César, escribió sobre sí mismo. ¿Qué pasa? El énfasis de los españoles, que era un énfasis que me parece eh, con el interés de justificación, ¿no? Sí. El énfasis de ellos era, bueno, esta gente sacrifica, hace esas cosas sangrientas, tiran los cuerpos por un lado del templo, le sacan Sí. el corazón. O sea, ya te digo, y uno le queda esa prensa de los aztecas que si bien es una cosa terrible, ¿no? Estamos hablando de que no estamos defendiendo a los Sí, sí, aztecas, sí. pero también está esta otra parte. No sé qué opinas vos de esa leyenda negra de los aztecas, que no es leyenda, es digamos en la realidad que ellos vivían, pero cómo se articula con esto y con algunas buenas No, costumbres sí, que había acá, ¿no? sin caer en relativismos culturales, algo medio parecido pasa con el espíritu guerrero de los incas también, Ajá, ¿verdad? O sea, los españoles, lo que pasa es que los españoles después no obraron de buena manera, ajá. ¿verdad? Y fueron bastante violentos y bastante sarcásticos en su trato. Y bueno, no hay que caer en relativismos culturales, pero sacrificar un niño, bueno, hoy a nosotros nos puede causar, ¿viste? O bueno, o exterminar un pueblo enemigo que no se alianza amistosamente, bueno, eso no. Sí, sí. Estamos hablando de que, a ver, al mismo tiempo
había en Europa una institución como la Inquisición que quemaba también. Sí. O sea, estamos, a ver, si uno entiende la lógica de todo esto, la pena de muerte existe todavía en algunos países, obviamente que estamos hablando de realidades que uno no puede hacer comparaciones a ese nivel, pero no sé, parece como llamativo que estas cosas tan oscuras de los aztecas sea lo primero que uno ve, cuando en realidad también debería haber Otra. otras cosas, ¿no? Pero había pautas que las podemos acomodar hoy a nuestro mundo occidental también. Por ejemplo, entre los consejos de las personas mayores, ¿ah? Estaba, a los jóvenes se les aconsejaba, por ejemplo, en edad apropiada se hace una gran insistencia en que guarden continencia sexual y cuiden de no frecuentar malas mujeres. Ajá. Ese era el consejo, en Tenochtitlán se daban esos consejos. A las muchachas se les inculcaba la honestidad, incidiendo en que esperaran a que el hombre les requiriera de matrimonio sin jamás Sí, sí, abordar. sí, a ver, la virginidad, por Sí, ejemplo, exacto. era algo matrimonial. Ah, Ahora, eso también tiene que ser un patrón de sí. comportamiento universal, porque, este, a ver, una de las cosas que, y lo dicen después cuando hablemos de nuestro siguiente tema para la semana que viene, capaz que lo vemos, ¿no? Pero una de las cosas que todas las religiones buscan de alguna manera controlar es la sexualidad y sobre todo la sexualidad de las mujeres, ¿no? Eso obviamente que eso es desde el hoy el comentario, pero no es un reflejo de lo que es la realidad, ¿sí? Después podemos encontrar reflejos de esos en la literatura, por supuesto. La pastora Marcela, sin ir más lejos en el Quijote, ¿no? Pero bueno, te dejo un poco para que No, cierres. en realidad, volver a Ahí dice la moneda. Ya de ahí hablaste de hablamos del cacao, pero hay algo muy importante. No había salario en moneda. Había moneda, pero no se pagaba salario en moneda. De todas formas, era extendido el uso del préstamo. Te prestaban. ¿Y, Y y, bueno, y vos vos cómo pagabas después? ¿Y sacarías cacao de ahí vendría la deuda. Si no conseguías cacao de alguna manera, con algún intercambio, alguna cuestión, vendría la deuda y terminarías esclavo? esclavizado, o bueno, en el mejor de los casos. Como para conclusiones, ¿verdad? En primer lugar, los españoles al llegar trataron más bien de conocer más bien el mundo rural mexica y bueno, y ver eso de Tenochtitlán, cómo cambiarlo, cómo aplicarles cuestiones del mundo rural mexicano y a la ciudad de Tenochtitlán para controlarla de alguna forma. Por eso su preocupación por controlar a Montezuma, después a Cuauhtémoc, ¿verdad? O sea, y como pasó con las dos civilizaciones, Inca y Azteca, Atahualpa, los incas y controlo la cabeza. la cabeza de la civilización, controlo el resto, Y, ¿verdad? y tienen, a ver, otra cosa, ¿no? Con muchos años de distancia, porque Pizarro mató a Atahualpa Sí, una década después, ¿no? sí, Pero mueren, ¿no? Mueren los emperadores, muere Moctezuma, muere Atahualpa, esas son cosas sí, que tendríamos que ver, descabezan el imperio, ¿no? sí, Los claro. imperios. Sí, 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 es así, ¿verdad? También Te eh, corté lo que ibas a no, hablar. lo otro importante es que, bueno, ellos llegan a Tenochtitlán en un esplendor de Tenochtitlán que se va dando justamente en décadas y siglos anteriores, donde se va dando una acumulación de población allí en el lago de Texcoco, ¿verdad? Bueno, y su construcción, ¿verdad? Eh, el uso de cada vez más intensivo de la moneda se va a dar en Tenochtitlán en el momento que llegan los españoles en distintas actividades económicas y después los españoles van a querer establecer por ese uso en algunos casos cierto asalariado que no se va a dar. Eh, Había templos en Tenochtitlán y cada templo tenía sus sacerdotes y había un número elevado de sacerdotes por templo. Ese era un punto importante. Eso es lo que demuestra que muchas personas de Tenochtitlán no se dedicaban a Al laburo. actividades productivas, ¿verdad? Tiempo, acá quiero hacer un comentario que El laburo es un concepto occidental de acá, obvio, ¿no? porque hay otro tema, a ver, los levitas ¿Eh? en el pueblo hebreo, sí, los descendientes de Leví, ¿Eh? eran una tribu entera, la tribu sacerdotal.
Es decir, tenemos que todas las culturas, ahí estamos encontrando de casualidad, pero yo obviamente que esto ya debe estar más que estudiado, patrones de comportamiento universales, ¿no? Como que, por ejemplo, hay una parte de la población importante, los sumerios ya la tenían, pero también la tenían, y siempre salida de las capas nobles, también la tenían los hebreos, y ahora vemos que la tenían también los aztecas y la tenían los incas, o sea que el comportamiento ritualístico, Bueno, religioso... uno de esos comportamientos es, por ejemplo, en la nobleza estaba permitido, tanto azteca como inca, y en la de Egipto también, por ejemplo, en la nobleza estaba permitida la poligamia Ujú. y el pueblo estaba casi que obligado a la monogamia. Ajá. O Ah, sea que la clase nobiliaria podían podía... tener varias esposas, los hombres podían tener varias esposas. eh, Muy raro, yo creo que en el mundo es muy raro lo que se llama la poliandría, ¿verdad? Que es, eso no La sé si mujer que en tiene... varios, no sé si algunos pueblos nórdicos creo Ujú. que van en ese sentido, pero después no. Pero como rareza, Como digamos, ¿no? rareza. Siempre Como, es el hombre el polígamo. sí, exacto. También en Tenochtitlán, como para ir cerrando, el transporte en canoas entre las chinampas era una actividad muy importantísima y había muchos propietarios de canoas, algunos no ejercían el oficio de transportar, sino que eran solamente propietarios de esas canoas. Había Las rentaban, me las imagino. rentaban. Habían los comerciantes, la clase comerciante, los pochtecas eran la clase más importante de la Confederación Azteca y encargados de también difundir los ideales de la cultura mixteca y el conocimiento. Y había establecido unos 240 oficios distintos en la ciudad de Tenochtitlán. A mí me sigue llamando la atención el artesano armador de mosaicos Mosaico de de pluma. pluma. Mosaico de pluma. Pero Hablando de está, artesanos, mirá, nos manda un mensaje Javier Quírico, y también una señora, Leonor Nieto desde Montevideo, siempre está también, y una señora que se llama Iselda Grebensu, ¿te suena? sí, sí. Le Sí, mandamos saludos. un Le saludo mandamos a saludos. mamá, que si no nos mirás vos, mamá, ¿quién nos va a mirar? Silvia Falcón también desde Quillú, así que un montón. Si ustedes aparecen ahí, nosotros les mandamos un saludito y les agradecemos muchísimo Y bueno, y como los cierre, como visionados. últimos datos de cierre, 108 barrios, algunos son Calpul y otros no, los españoles establecieron, o Rojas, el antropólogo Rojas establece 108 barrios en Tenochtitlán, que quiere decir ciudad de tuna de piedra, ¿verdad? Una cosa así, y una población al llegar los españoles mayor a 200.000 habitantes. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este completísimo informe de este libro, que dispara, como siempre, algunas cuestiones que dejamos para los 3 minutos finales, porque ya estamos por irnos, para no aburrirlos del todo. Fíjense que Carlos trae un libro de un historiador y que además tiene como subtítulo Economía y Sociedad, ¿no? En el siglo XVI en relación a los aztecas. Estamos hablando de un siglo en el que, no sé, podríamos decir que ese siglo podría haber empezado en 1492. Así como Hoffman dice que el siglo XX es del 14 al 90, ¿no? O en el 53, cuando los otomanos toman Ahí está, Constantinopla, ¿verdad? Constantinopla. Bueno, a mí me gusta el 92 porque en ese año pasan tres cosas de una importancia La notable. reconquista, la toma De Granada, de ¿no? Granada, ¿no? Expulsan A los moros. a los moros y también aprovechan para expulsar a los judíos. Ese mismo año, antes de llegar a América, se publica la primera gramática del español de Helio Antonio de Nebrija, un portugués que fue o sea, la primera gramática de nuestra lengua la escribió un portugués, pero contratado por la corona, que además puso en el prólogo de esa gramática que ese libro, esa gramática, la lengua estudiada, era el camino por el que el imperio se iba a extender. Pero esto lo hizo en 1492, lo dijo en 1492 sin saber todo lo que vendría después. Entonces en los barcos que vinieron en esos años venía un libro que enseñaba a hablar el español, cosa que las demás potencias
de conquista como Portugal o después más adelante las otras, no tenían, ¿no? Entonces ese año es muy importante y después por supuesto que llegaron a América. Yo me anoté acá una lista de cosas que ustedes pueden leer si quieren. Eh, Dale. Después que empieza a darse el latrocinio que hay sobre el pueblo indígena, allí había un sacerdote también que después llega a España, a, que llamado Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Pero podemos llegar, podemos hacer el camino, porque vamos a hablar de Bartolomé de las Casas y te lo reservo para el final. Que después entra en un debate muy Pero interesante. podemos hablar después. Me Bueno, dejás llegar a Bartolomé de las sí, Casas. Miren que le dan cuerda y esto mucho de la culpa la tienen los que miran porque los comentarios siempre van dirigidos hacia. No está. Pero está perfecto. Mire, vamos a hacer el camino hacia Bartolomé de las Casas, ¿ah? De la siguiente forma. El primero en escribir en español en estas tierras, podemos decir que haya sido Cristóbal Colón. ¿Sí? Sabemos que él iba llevando el diario de viaje. Si ustedes leen los días inmediatamente anteriores mentía a las distancias porque ya la gente se le quería dar vuelta. Bueno, esas son anécdotas que se saben, pero a su vez, el día 12, cuando ellos llegan y desembarcan, una de las primeras observaciones que hay en el diario de Colón es cómo estos habitantes tienen colgantes de las orejas de oro. Primer día, primeras horas de contacto y Colón ya sabía del oro. Y al otro día, ya, en la entrada del 13 de octubre de 1492 del diario de Colón es: vamos a ver dónde está el oro, les preguntamos de dónde lo sacamos. Estamos hablando de que un día, ¿sí? Sabemos que el primer documento escrito en español en lo que hoy es territorio americano es el acta del escribano que bajó con Colón, ¿sí? Y puso que esos territorios eran de la corona española, ¿sí? Eso está todo documentado, por supuesto, en el diario de Colón. Después vinieron otros. Hay unas obras interesantísimas que se pueden leer. Ya mencionamos las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que lo que hace es historiar todo este proceso de la caída de los aztecas. Son unas crónicas muy lindas, muy crueles, pero muy bien escritas, donde se narra la Noche Triste, uno de los sucesos más importantes que aconteció en contra de los aztecas, ¿sí? Capaz que en algún momento podemos hablar de ella porque fue Sí, una crueldad horrible, ¿no? hay un análisis muy interesante de la Noche Triste en un libro. Hablanos de la Noche Triste. No, Porque... es como un contraataque del pueblo azteca, ¿verdad? Hay un interesante análisis que un día podemos preparar algo, yo ahora no, para recordarlo bien, hecho por un historiador, antropólogo destacado mexicano que se ha preocupado por ver la visión de los vencidos, o lo que él titula en un libro El reverso de la conquista, que es Miguel León Portilla, que es una eminencia en México, bueno, alguien que se destacó mucho por ver la conquista del lado de los indígenas. Y traducir y ver apreciaciones indígenas sobre la conquista. Esa Noche Triste, igual que el relato de la noche en la que los españoles son agasajados con unos bailarines y que resulta que se asustan los españoles, que estaban todos armados y matan a todos estos bailarines, que son por supuesto aztecas, ¿no? Fíjense que todo eso lo cuenta Bernal Díaz del Castillo, pero también lo contaba Hernán Cortés, pero lo cuentan desde la justificación, es decir, como hablábamos, es una narración interesada. Pero uno quiere otros cronistas, tiene por supuesto al Inca Garcilaso de la Vega, que no vivió los hechos, pero los puede referir porque le fueron contados, ya hablamos de él la otra vez, así que no vamos a insistir con él, pero uno de los más importantes, y del lado, si se quiere, de los nativos, ¿sí? En particular de los nativos de toda América, fue Bartolomé de las Casas. Acá viene, hagamos la mención más extendida de lo que después va a ser la querella de la conquista, esos tribunales que se van a formar en España, porque Bartolomé de las Casas llega después a España y dice, bueno, está pasando esto. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Los abusos de los españoles, de los encomenderos, digamos, ¿no? Y claro, y ahí Carlos V abre los ojos, ¿verdad? Entonces de ahí se forma posteriormente una serie de tribunales y de discusiones y con otro
otro sacerdote, también jurista, porque eran sacerdotes, teólogos y juristas. Intelectuales de primer nivel, que juristas. además viajaban. Juristas. Y ahí se va a dar una discusión interesante sobre la naturaleza del indígena entre Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda. Con el tema del alma. Exacto. Yo creo que... Y los sacrificios y todo eso como eje. Como eje de todo tipo de discusión, ¿verdad? Yo creo que eso amerita otro tema, igual que el asunto de los encomenderos, ¿no? La institución de la encomienda. Que es una institución medieval. Seguro, y que además después se transforma, por lo menos en el Perú, porque así lo plantea José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos sobre la realidad peruana, se transforma en el gamonalismo, ¿sí? Es decir, esa figura del encomendero que tiene un territorio y que tiene que enviar sus riquezas, su porcentaje a quien le cedió la encomienda, que es el rey, y se queda con una parte y esclaviza a la población, que eso es un modelo que se dio todo a lo largo de América, ¿no? Hasta en Colonia, está atestiguado que está en Colonia del Sacramento, en época española, existió. Había encomenderos, ¿no? Bueno, ahí mencionamos a Bartolomé de las Casas, y yo quisiera, no es un cronista de India, pero pensando en esto de la literatura de viajes, hay uno que sí es cronista de Indias, que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca lo conocemos acá porque anduvo en la zona. Estaban todo el tiempo tratando de llegar al Pacífico buscando un corte, pero más bien en Centroamérica, ¿no? Y escribe su famoso diario de naufragios, algo así. Es un lindísimo libro de aventuras, ¿no? Pero el que yo les quiero recomendar, que lo encuentran en PDF, no es un cronista de India, sino que es Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta anduvo por esta zona también porque vino con Magallanes, salió en la expedición de Magallanes y fue de los 19 sobrevivientes de los 200 y pico que, ¿no? Y también él iba llevando un diario, y el diario puede encontrarse en PDF hoy por hoy, y ustedes pueden leer un testimonio de primera mano de uno de los 19 que dieron la vuelta la primera vuelta alrededor del mundo, ¿no? Y donde se cuenta además la muerte de Magallanes, bueno, las traiciones de los barcos que se le daban vuelta, las traiciones de los indios, de los habitantes de las Molucas, ¿no? Y todo el proceso de regreso por el sur de África, muy, muy estresante, porque eso eran territorios de la corona portuguesa, y si los agarraban, ¿no? Y ahí demoraron meses tratando de esquivar a los portugueses. Sí. Es decir, hay una literatura buenísima. Y llegaron famélicos. Llegaron con algunos productos famélicos, pero fueron recibidos por el rey. No, pero la expedición dio ganancias, o sea, si la llevamos a lo que es el mundo de hoy comercial, dio ganancias porque trajo un montón, en el barco había especias. Había especias y había una ruta establecida. Y bueno, ya quedaba, eso era lo que... esa ruta ya queda establecida para el Imperio Español, ¿no? Muy bien, vamos a terminar con algunos otros saludos que han aparecido por acá más adelante. Ya los he planteado casi todos, pero bueno, denme un segundito, porque al ir apareciendo... Ahí está. Bueno, a toda la gente que nos miró y a toda la gente que pusieron me gusta en este emprendimiento tan casero, les queremos agradecer mucho. ¿Qué temas se vendrán en próximas ediciones de Ensamble? ¿Qué te parece? Bueno, tú me has sugerido hablar sobre la herejía, ¿verdad? Lo vamos a hacer. La herejía. O sea que... La herejía en general. Bueno, cátaros. Primero tenemos una primera arriana, ¿verdad? Pero sobre todo la medieval. Los arrianos del siglo IV, que después se extendió. A mí es un tema apasionante, porque además esa herejía en un principio estaba compitiendo por ser el dogma, digamos, ¿no? Sí, claro. Después vendrán los cátaros, habrá cosas en el medio. Vamos a tener que hablar de ese mundo tan interesante y tan importante para nosotros, ¿no? Después yo te comentaba una ahora que tú no habías escuchado, ¿no? Que es el bogomilismo, que es en Bulgaria, ¿verdad? Que tiene cierta relación también con movimientos campesinos desclasados, un poco... Siempre va de la mano la herejía
me da la impresión con la pobreza también, ¿no? Por lo Bien. menos en aquellas herejías medievales más famosas, donde los pobres eran los que... Sí, 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 sí. Este, También hay aportes de la literatura muy importantes, ¿verdad? Yo siempre recuerdo de las primeras lecturas literarias que hice al empezar el IPA fue El nombre de la el rosa, nombre de la rosa, claro. el Penitentiaret. Ah, sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí, los que hacían penitencia. Bueno, gente, dejamos... hablaremos de los flagelantes también, ahí está. que andaban. Todo ese mundo es el que se nos viene, que son temas que no están en la agenda de nadie, De nadie. pero bueno, son temas interesantes, porque yo creo que también construyen como una visión del asunto, de lo que es la realidad nuestra también. Es decir, nosotros estamos atravesados por estos temas, por más que la sociedad haya cambiado tanto, estas cosas siguen importando y me parece que siguen siendo interesantes. Los historiadores de la rama de las mentalidades, una rama de la escuela de los anales francesas, sostuvieron en su momento que lo que menos cambia en la condición humana juntamente son las mentalidades. Y entre ellos, entre esas cosas, ahí se mete seguramente la religión. Ah. Muy bien, gente. Nos despedimos por como tercera o cuarta vez. ¿Tá? Ahí dice Mercedes González que dejó el PDF sugerido. El primer viaje alrededor del globo de Antonio Pigafetta. Entretenidísima lectura para los habitués de este canal. No es canal, pero bueno. Nos vemos, Carlitos. Capaz que el sábado. El sábado. Vamos a hacer todos los esfuerzos de juntarnos los sábados. Si en algún sábado no nos podemos juntar, ustedes no se asusten. Después lo pueden ver, incluso si no pueden estar. Hagan su vida normal. Porque esto después queda en el Facebook y se puede recuperar. Una palabrita antes. ¿Cómo está la enseñanza en Uruguay? ¿Cómo te llevan las labores de docencia? Administrativas, mucho administrativo. Mucha cosa administrativa, ¿no? Mucha libreta. Muy poco margen temporal para la dedicada armado de clase que debemos tener. Para la Que no, creación. que no es solo contenido, sino es ver cómo llegamos con ese contenido a los gurises. Entonces hay mucha cuestión administrativa que cuando querés abordar el armado del otro estás un poco cansado, ¿verdad? Ajá. Y además eso te limita la capacidad creativa para enganchar, para crear una clase. Estás haciendo papelitos justificando cosas y cuando en realidad tendrías que estar pensando. Eso lo vemos todos los docentes. Ojalá sea algo no que solo vaya de a literatura cambiar, y de ¿no? historia, ¿verdad? No, esto es No generalizado. hablar con los compañeros es generalizado. Ojalá que esté dentro de las cosas que cambian, ¿no? Como acá nos miran muchos docentes y exdocentes, bueno, compartimos esas reflexiones. Nos podemos encontrar también con alguno que no comparta con lo que nosotros decimos. Por supuesto. Y que sostiene que bueno, tenemos 3 meses de vacaciones. Sí, los 3 meses de vacaciones famosos, ojo, porque hay exámenes, hay prácticas que uno tiene que revisar, yo qué sé. Pero además hay otro asunto, también en la educación. Yo creo que los estudiantes están demandando otra cosa. Sí, eso es evidente. Los estudiantes están demandando otra cosa que no sé si se la estamos dando. Yo creo que demandan otra cercanía, pero además de la cercanía también ellos quieren saber, pero quieren entender para qué van al liceo, me parece, la mayoría. Muchas veces la pregunta es, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿No? Yo he escuchado a algunos compañeros en salas de profesores tratando de explicar que hay estudiantes de algunas orientaciones de bachillerato que no están entendiendo la vuelta de esa orientación. ¿Para qué la hacen? ¿Para qué la hacen? Sí, es una pregunta o es una inquietud frecuente en los estudiantes ante ciertos aspectos del conocimiento dificultosos, como por ejemplo, en el caso de la literatura, ¿por qué es necesario que yo aprenda qué cosa es una figura literaria de tal complejidad? ¿No? Bueno, ahí viene todo un tema de tratar de hacerle comprender la importancia del lenguaje como la distinción entre lo que nos hace humanos. Lo mismo les pasará a los de matemáticas y no faltará el que te diga, pero y esto de la historia ya fue hace, no lo podemos cambiar, ¿para qué lo queremos? Sí, claro.
A mí lo que me preocupa, ya que estamos en el marco de las preocupaciones docentes, que son las que tenemos en común, es la escritura. ¿Sí? La escritura, que va de la mano de la lectura, ¿verdad? Y escritura y lectura. Las dos cosas son dos bueyes que tiran de la misma carreta. Borges. Bueno, hay que Borges no sé si es legible hoy por hoy. Bueno, pero él sostenía que era más importante la lectura la lectura que escribir, ¿no? Sí, pero acá estamos hablando de no la escritura creativa de un escritor, sino más bien la escritura operativa, la operativa que tienen que manejar todos los estudiantes, ¿no? Yo hago siempre esta reflexión. Los tenemos 12 años, 6 de primaria, 6 de secundaria. No puede ser que después de esos 12 años, donde te capturaron 4 horas en primaria y 5 o 6 horas en secundaria, población cautiva, vos salgas sin saber escribir o con habilidades muy limitadas de escritura y de comprensión lectora. Entonces, esto, o algunas cuestiones de cálculo también. Bueno, yo lo veo desde la perspectiva, o cuestiones, si se quiere, lo que es la empatía para descentrarse y desembarcar en una época histórica y tratar de entender los códigos, es decir, todo lo que tiene que ver con el mundo, bueno, las ideas filosóficas, todo lo que sea abstracción. La operación, ¿no?, formal, que era propia de un adolescente de 14 no, de pero 15, no, 16. No le estamos echando la responsabilidad a los adolescentes, que son geniales y que son personas a las que nosotros queremos con toda nuestra alma, porque son además nuestro trabajo. Yo creo que estamos vulnerando derechos de ellos. Exacto. En la operación formal ellos tenían la capacidad de solucionar bajo sus criterios los problemas, y estamos vulnerando esos gurises porque no están llegando muchos de ellos a solucionar las problemáticas que puede establecer el conocimiento o algo nuevo a aprender, y eso no es culpa de ellos, ¿verdad? No es culpa de ellos, y además ellos lo ven y no les gusta, porque a ellos, a ver, ¿por qué a un adolescente a veces le cuesta hacer un trabajo para el liceo? Porque no entiende qué es lo que está haciendo, ni por qué, pero en cuanto lo entiende y le damos a entender que eso lo va a mejorar, ellos lo hacen, porque no quieren quedarse atrás, quieren aprender y quieren mejorar. Tendremos que ponernos las pilas para eso, ¿no? Bueno, ahí otra vez Silvia Yorca nos deja un mensaje. Después Mercedes González dice: tal cual, es muy preocupante, debe ser de esto, porque además es docente Mercedes, también del área de la literatura, así que bueno, gente querida, nos vamos despidiendo, les agradecemos, y bueno, dejen si quieren dejarnos sus comentarios, después los revisaremos bien y los responderemos. Muchas gracias por acompañarnos, porque la verdad que este ratito nos hace bien a nosotros, como hermanos, que nos juntamos a conversar. Ya vemos que a mi vieja le hace bien también vernos juntos, con tantas veces que nos peleábamos de chicos. Luego creo que la gente linda y buena que se ha juntado en este foro se merece el esfuerzo de esta comunicación, que además de ser un esfuerzo también es un gusto. Un disfrute. Un disfrute. Hasta la semana que viene, nos estamos viendo, gente. Chao, chao. Pasarlo lindo.